Voy a contarles de qué se trata lo que hice y a quién fui a buscar. Fui a buscar a Martín Lustó para hablar de educación, para hablar de futuro, para meterme en el mundo de la educación en Argentina y hablarles desde un colegio que se llama Nacional Buenos Aires. Un colegio mítico, algunos le dicen el colegio. Pero la excusa, además de ver aulas que parecen salidas de Harry Potter, era charlar de educación con Martín Lustó, hablar de Argentina, de futuro, de cómo se educó él. Ejemplo, a mí me daban física con un libro de Perazo. A Lustó en ese colegio le dio Perazo, el que escribió el libro con el que me daban a mí. Bueno, un poco lo que es Argentina y las diferencias en la educación. Primera nota, en esta noche Animales de Calle, Nacional Buenos Aires, por dentro con Martín Lustó. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andas, Alejandro? Estoy alucinado con este lugar. Qué edificio, ¿viste? Gracias por abrirme las puertas de tu colegio. Sí, hace mucho ya. Yo he vuelto a dar clases, pero en el 2009, 2010. Este es a ver, vamos a contar a la gente, a la audiencia, el Nacional Buenos Aires. Este es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo no lo conocía e ¿No? Impacta y tiene reminiscencias harry potterianas, te lo habrán dicho 1000 veces, Bien, ¿viste? A los bien. viejos colegios de la Edad Media o de Edad Moderna también. Es impresionantemente impactante cuando entras acá. Pero nunca habías venido a la Manzana de las Luces, a esta Sí, manzana. pero Nunca habías prestado no, atención, nunca. ni habías entrado. Nunca. Aparte mete miedo a este colegio. No, este edificio creo que es de principio del siglo XX, pero es cierto lo que vos decís. Yo he viajado por muchos lugares del mundo, de hecho viví en Reino Unido y en Estados Unidos, y a veces me ha pasado entrando a una universidad muy prestigiosa y antigua, por ahí entras a Harvard o entras a Cambridge y digo, uy, qué lindo es estudiar en estos lugares, y pienso un poco y digo, bueno, yo estuve en un lugar así, en un lugar con historia, en un lugar con edificios imponentes. Este colegio en realidad es la continuidad de un colegio que venía de antes, ¿no? Porque no en este lugar, pero sí la continuidad de estudio desde donde estudió Belgrano, entre otros. Es la continuidad de varios colegios. Sí. Primero, se supone que cuando entramos acá tenemos que leer Juvenilia de Miguel Canet y estudiar la historia del colegio. Es un colegio que se funda, si no me equivoco, siglo XVII por los jesuitas. Después, cuando los jesuitas son expulsados, se transforma en otro colegio y después en otro colegio y después Rivadavia lo refunda con el nombre, creo que Colegio de Ciencias Morales. Y después Mitre le da el nombre definitivo, creo que en 1862 o 63. ¿Podemos recorrerlo un poquito? Vamos caminando. Sí, es un placer. Te voy preguntando, vamos a pasar. Esto me impactó muchísimo. ¿Qué es esto? ¿Este es el aula magna? Este es el salón de actos. Salón de actos. Sí. Salón de actos, aula magna. Acá, conferencias importantes se dan acá. Si venís a dar una charla, si vinieras, por ejemplo, a dar una charla sobre periodismo al colegio, la darías acá. Si te recibís, la ceremonia de graduación es acá. Acá te entregan el diploma cuando te recibís. Sí, y también ¿Dónde estabas sentado cuando te recibiste vos? ¿Te acordás? No me acuerdo porque lo estoy mezclando. Hace poco nos dieron uno por los 25 años de graduados. Sí. Y estaba sentado por acá, pero no recuerdo dónde. O sea, entrar a esta sala es para algo grande. Sí. ¿A quién viste, por ejemplo, acá? ¿Qué recordás? No me acuerdo, pero este salón tiene una historia mítica, no se sabe si es cierta o no. Es cierto que Albert Einstein, cuando vino a la Argentina, vino a dar una conferencia acá y se supone que un profesor lo corrigió. Dale. Ese es el cuento que se ha transmitido bueno, desde hace mucho tiempo. Sí. Me abrís la primera puerta. Porque si uno automáticamente conecta con un sentido de lo que es el Nacional de Buenos Aires, conecta con élite intelectual, transgresión, capacidad e inteligencia o cultura, pero también con soberbia. Y lo que me estás contando marca eso. Sí, sin duda, sin duda. Es un colegio al cual muchos egresados, a mí no me pasa eso. No sé bien por qué, porque no tengo tanto sentimiento corporativo con las cosas, pero muchos egresados lo llaman el colegio, en lugar de, yo lo llamo el Nacional de Buenos Aires, porque doy por sentado cuando decís el colegio en otro lugar, dice ¿cuál colegio? Claro, el colegio. Hay un libro que se llama El Colegio. O sea, Sí, como diciendo, es el colegio, el único. Sí, pasa eso. Es un colegio muy particular, ¿no? Es un colegio de excelencia académica, pero es un colegio que tiene enorme ventaja para brindar excelencia académica, porque lo que hace, en definitiva,
es un mega filtro, es una mega selección para el ingreso. Ahí me voy a meter, porque lo que quiero hablar con vos es un poco de educación, hablar de futuro y de educación. Me ha tocado, a partir de este Animales de Calle, de ir a lugares que ejemplifican una Argentina pensada, pero que después quedó trunca. Sí. Fui a Fadea, 1927, fundada en 1927, se hizo el rastrojero, se hizo la moto Puma, el pulqui, millones de cosas que nos podrían haber puesto. Hoy podría ser el principal centro metalúrgico del mundo, Fadea. Y lucha por estar, crece día a día, pero fue pensada de una manera y después terminó casi en la nada por momentos. Me pasó con Tandanor, me pasó con Atucha. Es como que encuentro países pensados que nunca, proyectos de país, de Argentina, que se piensan y que después no crecen. Nunca se galvanizaron, nunca terminaron de afianzarse. Sí. ¿Puede pasar con esto? O sea, hablemos de educación, porque este colegio es del 1863 con Mitre, fundado en 1863 con Mitre, venía antes, pero ¿por qué nunca tuvimos una educación nacional como la que da el Nacional? Bueno, primero, Argentina sí tuvo una educación pública de mucha calidad. De hecho, tenía una educación pública de mejor calidad que cualquiera de los países de nuestra región, por mucho. Si vos pensás en la formación que tenían nuestros abuelos y lo comparás con los abuelos de los chilenos o los abuelos de los brasileros, era mucho mejor. Y se ha perdido con el tiempo. De hecho, ese Estado que nosotros tuvimos era mucho mejor que el Estado que conocemos. Vos nombrás iniciativas de ese tipo, pero cada vez que vos ves un edificio, este es un edificio del principio del siglo XX, pero cada vez que vos vas a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ves el edificio municipal, o cada vez que ves el Banco Nación, era un Estado que tenía presencia, que decía yo te voy a acompañar, estoy acá. Después las múltiples crisis y la falta de un proyecto colectivo, te diría, hizo que muchas de estas cosas quedaran en lo monumental, pero no arraigaran en el verdadero sentido que tienen. ¿Qué quiere decir múltiples crisis? Argentina creció con un modelo hasta la Primera Guerra Mundial y después hubo muchas discusiones. Todo el tiempo leo el término meritocracia. El Nacional de Buenos Aires es meritocrático, el esfuerzo, porque según entendí, y probablemente mal, en séptimo grado vos vas haciendo un curso de ingreso acá, vas cursando séptimo grado y a la vez vas viniendo los sábados a rendir. ¿Cómo es? Eso se hacía ahora, sí. En la época en que yo vine acá, vos ibas a séptimo grado y después o te preparabas solo o ibas a un instituto para prepararte, porque son 4 exámenes, en mi época eran 4 exámenes, daban matemática, lenguaje, geografía e historia, en 2 días distintos, 2 sábados distintos, y después es nada más que ver cuál es el orden en el que saliste. Y en algún momento cortan. ¿Cómo entraste vos? Yo entré bien. ¿Arriba? No, arriba tuve una de mis compañeras, 2 de mis compañeros de aula eran los que se habían sacado el mejor promedio. Una es la hija de Enrique Petracchi, el presidente de la Corte. Sí. Y otro, un abogado, ahora es abogado, me lo crucé hace poco que fui a dar una charla y no puedo creer que sea abogado porque yo no estudié física porque él era tan bueno en física, dije, no, yo en esto soy un desastre. ¿El flaco era bueno en física? No, labura en ¿Pero en era derecho. bueno en física? Yo tenía 3 compañeros que eran una bestia en física y matemáticas, sí. Entonces vos dabas un examen y quedabas y después te asignaban turno mañana, turno tarde o después vino el turno vespertino. Es un sistema bastante, decir, el nivel académico acá es muy bueno, pero es cierto que es un poco artificial, esto no lo podrías replicar en todos lados. Bueno, ahí va, porque te dicen es meritocrático, es la cultura del esfuerzo, es estudiar, es prepararte y es crecer. Pero la meritocracia es muy utilizada por el discurso capitalista. El imperio o el imperio capitalista, es más, si vos te pones y revisás sitios de izquierda, le pegan al término meritocrático, porque entiende que es el triunfo de lo uno, de lo individual por encima de lo colectivo. Que yo puedo hacer el esfuerzo por estar acá, pero si vengo de un colegio que no me dio buenas armas o soy del interior y no puedo llegar a rendir, quedé afuera. O sea, sí, deja el colectivo y se hace hincapié en Martín Lustó, que es de acá de Capital Federal, que se preparó, entró y terminás mejor preparado que yo. Sí, pero además el mérito no es solo un tema de lo individual o lo colectivo, o si querés hay otra dimensión de lo individual y lo colectivo, que es que hay diferencias de base muy profundas. Entonces vos decís en Capital, pero no es lo mismo nacer solamente rico en Barrio Parque que en Cuartel Noveno o que en La Banda en Santiago del Estero. Entonces ya hay diferencias de base muy profundas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mérito? El que cree que todo es mérito, y esa es la diferencia, si querés, entre el conservadurismo y el reformismo, la izquierda, es que
El que cree que todo es mérito hace caso omiso de que hay diferencias de base que son muy profundas de revertir, muy profundas de revertir. Imposibles, te diría. Tanto que de vez en cuando hay una anécdota. Mirá, Tevez salió de Fuerte Apache. Claro, encontrás la anécdota del tipo que sale de un lugar. Contame, ¿por qué haces hincapié en la anécdota? A ver. Porque la anécdota muchas veces es utilizada para decir, ¿ves que se puede? Es decir, ves que se puede, es una en un millón. Entonces estás en contra de la anécdota. O sí, sea, claro, la criticás a la anécdota. Y yo creo que el mérito es muy importante, pero el deber del Estado, por lo menos para los que somos socialdemócratas, es que haya igualdad de inicio para que a partir de ahí el mérito valga. Porque si las diferencias son muy grandes, es imposible. ¿Qué es igualdad de inicio? Si yo pienso en el Nacional de San Martín, donde yo estudié en mi pueblo, en San Francisco, terminé la secundaria, y esto no lo vimos nunca, yo me asusté cuando entré acá. Igualdad de inicio es eso. A nosotros nos dieron el diploma en un patio y no teníamos, me dijiste, era bueno en física. Yo no sé si tuve física. Bueno. Y vos me decís, el flaco era bueno en física. Me apichoné en un momento dado. No, por eso. Digo, ¿cómo haces? Mirá, precisamente eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado argentino hace mucho tiempo que viene fallando en eso, ¿no? No viene brindando a todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde nacen, las mismas oportunidades. ¿Qué es las mismas oportunidades? El mismo combo de bienes y servicios públicos. Y en la medida en que vos has descentralizado la educación, la has pasado a las provincias, y la salud lo mismo, hay dos componentes fundamentales que no tienen un compromiso del Estado Nacional con la igualdad de lo que puede recibir un argentino independientemente de donde haya nacido. Ahora bien, ¿este modelo es replicable en todos lados? Vos podés tener un colegio de estos en cada provincia, más o menos podrías tener colegios, si querés, de excelencia, de élite en cada provincia, pero el sistema que está acá no lo podrías replicar para toda la Argentina, para toda la población. Como sistema no. No, ¿por qué? Porque tiene una pequeña trampa la excelencia académica del Nacional de Buenos Aires. ¿Cuál es esa trampa? Es un colegio al que es difícil entrar. Entonces no todo el mundo dice yo estoy dispuesto antes a dar un examen o ahora un curso durante todo un año. Dale, sí. Entonces vienen algunos, ¿cuáles? Los que les va bien en su colegio. Y vienen acá, es decir, ahí ya tenés un filtro muy grande. Te puedo contar una anécdota de cuando yo me vine a escribir, si querés. Y cuando llegás acá hay un examen, con lo cual filtrás aún más. Entonces, ¿con qué se encuentra un profesor acá? Cuando un profesor viene a dar clases se encuentra con que le escogieron los mejores alumnos que podría tener. O sea, la materia prima para crear del profesor también lleva a que tenga excelencia. Sí, porque en una clase... O sea, ninguno va a estar, perdón el término, pelotudeando en una clase. Sí, puede estar peloteando, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. No se te van a querer antes. Yo he dado clases. Sí. Vos podés ir tan rápido, incorporando con los chicos conocimiento, tan rápido como el grupo que más retrasado va de un aula. Porque si no, ese para queda la velocidad fuera. De un curso, vos como profesor lo decís, te lo determina el grupo más retrasado. La media y el grupo que más le cuesta. No te da velocidad los de adelante, los que mejor comprenden. Los de adelante entienden rápido, pero vos, tu deber como docente es que todos terminen comprendiendo la materia. Entonces, si vos tenés un aula muy heterogénea, seguramente los mejores se van a aburrir. Y los que más les cuesta, más esfuerzo van a tener que hacer. Si yo tengo una selección de los mejores, digo, bueno, podemos ir mucho más rápido. Y además que muchos de los profesores que vienen a dar clase acá son profesores que dan clases en la universidad, porque este es un colegio universitario. Entonces, tenés también una muy buena selección de profesores. ¿Qué creo que esa es la parte, si querés, elitista? ¿Qué creo que tiene de bueno para contrapesar eso? Primero que es una, si querés, la palabra elite no es linda, pero es una elite intelectual. Son seleccionados y autoseleccionados. Pero después es dura la palabra. Sí, pero después es un colegio que es gratuito, solo pagas la cooperadora. Y que te da una muy buena preparación, te das cuenta después. Y después a mí hay algo que me pareció un aprendizaje, otra vez, posterior, es que siempre, como la selección es tan intensa, siempre hay alguien que hace las cosas mejor que vos en algún ámbito. Repetime eso, siempre hay alguien que hace mejor las cosas que vos. Yo estaba en aula aunque no era... Yo fui un buen alumno, pero en la secundaria, en la universidad y en el posgrado. Pero nunca fui el mejor en nada en el Nacional de Buenos Aires. ¿Y en qué en matemática tenía unos tipos que decían, pero ¿cómo van tan rápido? ¿Y a vos eso que hacía te motivaba o te deprimía? Porque hay conceptos en educación... Yo creo que te ayuda a poner el ego en un lugar mejor. Siempre hay alguien que hace las cosas mejor que vos. Te ayuda a poner el ego en un lugar mejor. Sí. Así como si mira, eso me gusta, porque incluso lo pienso para un colegio, sí, si tenés un aula donde tus compañeros son decidiosos y donde nadie le da bola al estudio. Suponete que sí, puede pasar eso, pero también puede pasar que vos seas el mejor alumno en todo.
en este colegio es imposible que vos seas el mejor alumno en todo. Es imposible. Sos mejor en algunas cosas, sos peor en otras, y siempre hay algo que eso que estás haciendo, sea latín, matemática, literatura, física, química, biología, siempre ven que es mejor que vos. Argentina siempre estuvo manejada por élites, que vienen no todos del mismo lugar, pero sí tienen un concepto compartido. La generación del 80 tenía una educación europea. Este gobierno tiene una educación, en gran base están formados en el Newman. Sí. Los chicos de la Cámpora, chicos, ya tienen casi 40, pero el Cuervo Larroque, Recalde, Augusto Costa, ¿quién otro? Kicillof, y por ahí me falta alguno. Son todos formados acá, en este colegio, en el Nacional Buenos Aires. Vos también estás formado en este colegio, en el Nacional Buenos Aires. ¿Tiene que ver algo que de pronto todos estos dirigentes políticos que son los que van a mandar en Argentina, o ya están mandando en Argentina, hayan sido formados acá? ¿O de pronto los que están hoy hayan sido formados en el Cardenal Newman? ¿O es casualidad de la vida? A ver, este es un colegio, primero, cuando este colegio surge, la excepción era poder acceder a la educación secundaria. O sea, no es que la diferencia la hacía yendo a la universidad. Claro. Y venías a un colegio que tiene estas características, y la verdad es que gran parte de la formación es una formación humanista que dio mucha gente a la política a lo largo del tiempo. Eso sigue vivo, porque además es un colegio universitario donde se hace política. Pero es una internamente. casualidad que el centro o la cabeza, la vanguardia de la Cámpora haya estudiado acá, que vos que sos líder en tu partido o en tu movimiento hayas estudiado acá y tantos otros hayan estudiado acá. O sea, les masajean el músculo político más que en otros lugares. Sí, y pasan dos cosas. Primero, mucha de la gente que viene acá viene con familias con vocación pública, le interesa la educación pública, y este es un colegio donde hay política. Por ejemplo, yo acá ingresé en el primer año del gobierno de Alfonsín, y yo era bastante apartidario y apolítico cuando estuve en este colegio. Pero este es un colegio que tiene mucho debate, que tiene centro de estudiantes. Has visto que ha habido tomas. Yo me acuerdo cuando yo estaba también hubo, no tomas como las que están ocurriendo ahora, pero también hubo protestas significativas. Tiene una suerte de vida preuniversitaria con esas características de la vida universitaria y la universidad pública. ¿Se debaten cosas que en otros colegios no se debaten? Sí. Y de autoformación. Entonces tiene eso, es como una preuniversidad. ¿Viste? Vos viste cómo es la universidad pública, que tiene eso. Tiene el centro de estudiantes, tiene una organización, tiene vida partidaria de las organizaciones juveniles de cada uno de los partidos. Entonces tiene eso. Entonces es bastante natural que de acá salga gente que después transite para el mundo político. Ahora, también es cierto que pasa al revés, que es que se llama sesgo de supervivencia en estadística, pero vos agarrás a los que están en política y mirás, y hay muchos que vienen del Nacional Buenos Aires, o si querés, están sobre-representados. Explícame lo del sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia. El sesgo es un modelo, ¿no? El sesgo es una tendencia. Sí. Sesgo de supervivencia es esto, ¿viste el discurso ese de Steve Jobs que dice, hacé lo que sientas, ese que da en Stanford alguna vez? Hacé lo que sientas. Yo me fui de la universidad, hice caligrafía, y eso después me llevó a que la Mac tuviera la letra más linda. Y es que vos agarras la vida de Steve Jobs y decís, che, es bueno hacer lo que sentís y irte a la universidad. Pero siempre agarras al que le fue bien y le preguntás qué hizo. Después hay otros 100.000 como Steve Jobs que hicieron lo mismo y le salió mal. Pero vos sacás una receta a partir de ahí. Entonces digo, vos vas a la política y decís, ¿cuál le fue bien? Estos. Y es cierto que los Nacional Buenos Aires pueden estar sobre representados. Pero yo te digo, en mi año estaban Juan Pablo Barsky, se dedicó a otra cosa. Juan Taratuto, sensibilidad social para hacer arte. Débora Pérez Volpin, que después incursionó en política, pero se dedicó al periodismo, también con mucha sensibilidad. Débora era más grande. Mi preceptor acá hay una cosa muy particular, que es que los alumnos del último año son preceptores de los demás, lo cual te da un poco de desorden, porque vos sos preceptor, yo era preceptor, y hasta entran todos al mismo tiempo, te podés rajar de tu clase hasta que haya llegado el profesor a la otra, entonces te da cierta libertad. Mi preceptor era Pato Galván. ¿Tu preceptor? Sí. Ah, ¿Pato también estudió acá? Sí, por eso. Este es un mundo muy amplio. Pero está marcando algo. Son todos
algunos en un ámbito, otros en otro, pero todos llegaron a que les vaya bien a donde encararon su idea de otra vez vida. Sesgo de supervivencia, porque te puedo contar, si yo te cuento de los que no les fue bien, no los conoces. ¿Esta era tu aula? Estuve acá, vine a dar clases de economía de quinto año. Entren, acompáñenme. Mirá, que cuando das clases es un problema porque vos vas a otro colegio y ya no hay más pizarrón con tiza. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué hiciste ahí? Pizarrón, primera parte, estás haciendo algo, bajás, escribís la otra parte. Pará. Pero te manchás todo. Hay otro colegio que tiene marcador. Pará. Yo anoté acá, suponete, no sé... Estás haciendo desarrollo de matemáticas. Desarrollo de matemáticas. Listo. No borrás. Mandas para arriba. Pero esto es copiable para... Esto es copiable. Esto, si no te pido copiarlo para toda Argentina, pero es un pizarrón, es un concepto de Leonardo da Vinci, son dos poleas. Son dos poleas y los años que debe tener, lo mismo que los bancos. Los bancos tienen ahí escrito historia de cada uno que hemos pasado. Los bancos extraordinarios. Todavía pluma y tintero. Abajo. Para poner cosas. Pero pará. Pink Floyd. Metés Pink Floyd. ¿No te cagan a pedo si metés Pink Floyd y metés el logo de Pink Floyd? Es el logo es puro de la lamentable, luna. ¿viste? Por un lado lamentable porque es patrimonio histórico, pero por otro lado ya parte de todo lo que está acá es patrimonio del colegio, pero de cada uno de los que ha pasado por acá. Yo puedo pintar, yo me puedo traer una lapicera, una Big, te dibujo acá, Club Atlético Boca Juniors, el más grande, lo que quiera. Ahora, mientras no me ven, pero para hacer esto tengo que dedicarle 15 media hora. Pero este es un colegio donde estás solo mucho tiempo. Tengo que hacer una confesión. Sí. Ahora que miro acá abajo, cuando nos recibimos en quinto año, alguien dijo, bueno, hagamos algo, hagamos un quilombo, y trajo 1 kilo de merluza. Creo que esto prescribió. ¿1 kilo de merluza? Sí, 1 kilo de merluza. Empezamos, bueno, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo escondemos? Y a mí se me ocurrió desatornillar lo que iba acá, que había una rejita, y ponerlo abajo de la... ¿Pero para qué? Del altario. Para hacer quilombo, yo qué sé. ¿Pero para comerlo acá después? No, para esconderlo y que el olor hiciera que se clausurara una clase. Y escondieron 1 kilo de merluza. A mí se me ocurrió abrir unas rejitas que había y lo pusimos ahí abajo y la semana siguiente venimos y estaba clausurado todo un claustro entero de ese. Por el olor a... Prescribió. ¿Acá te motivaban o acá era esfuerzo constante y tenía que estudiar? ¿Cómo se estudia acá? Acá la motivación es aprobar. ¿Aprobar? Sí, aprobar, no es fácil. Pero es pragmático eso. Sí, pero yo me di cuenta, yo cuando fui a la universidad me di cuenta de lo mucho que había estudiado en el colegio. Otra vez vuelvo al proceso de selección. Vos tenés un montón de gente que la verdad que pasó muchos filtros para estudiar acá. Entonces, las cosas que estudias van a una velocidad importante. Y yo pensaba que era lo natural, que es lo que pasaba en otros colegios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en este colegio estudias latín. ¿Estudias latín? Estudias latín. Entonces, por ejemplo, teníamos que leer Virgilio, la Eneida. ¿En latín? En castellano. Pero después tenías que agarrar la Eneida en latín y traducir partes del latín al castellano. Ese es un ejercicio que, si querés, ya no es común en otros lugares. Y, por ejemplo, en física, ¿no? Física, nosotros teníamos de profesora Perazo. Y Perazo es un famoso libro de texto con el que se estudiaba física en todos lados. Nosotros teníamos al tipo. Yo estudié física con Perazo. Bueno, yo lo tuve de profesora, Perazo. No, pero me estás dando bronca ya. Porque no, de verdad ya te estoy tomando un poquito de bronquita. En un momento... Porque vos acá estudias con Perazo y yo estudiaba con el libro de Perazo. ¿Cómo no va a salir mejor vos? Si yo estudiaba allá... Y bueno, pero ¿por qué Perazo no venía a dar clases allá también? Porque el Estado no se ocupa de que Perazo vaya a dar clases allá. Eso es lo que tendría que hacer el Estado. Para eso es el Estado, sobre todo si tenés esta visión socialdemócrata de yo quiero que todos tengan el mismo acceso a bienes y servicios públicos. Para eso está el Estado, para poder igualar las condiciones de base y que entonces el mérito sí tenga sentido, si no el mérito no tiene sentido. Entonces, yo me acuerdo, Perazo una vez, yo estuve a punto de llevarme física, me encantaba física, estuve a punto de llevármela y necesitaba un 10. Y Perazo, sus profesores son complicados y no hay vuelta atrás cuando te ponen una nota, acá es como en la universidad. Y me puso 9.50 y me lo llevaba a examen y voy y le digo,
Mire, me puso 9.50, hice todo bien. A pedazo el del libro. A pedazo, parece. Pero no, hay un error acá que no acomodaste, no sé qué. Y yo le dije, si le traigo un examen igual que el mío, al cual usted le puso 10, ¿me cambia la nota? Me dijo, si es igual que el suyo, sí. Fui y busqué a este que era una bestia en física. Le dije, ¿me das tu examen? Sí, era igual al mío. Le taché el nombre, porque no vaya a saber que le bajara la nota a él. Lo miró y me dijo, tienes razón. Y me subió la nota. Y no me llevé física por eso, sí. ¿Quién te influyó como profesores? Porque todos tenemos un profe que nos rompió la cabeza o una profe, viste, que te hizo amar algo, por un texto, por un libro. Yo te cuento lo mío. Yo abrazo, no vine a estudiar periodismo a Buenos Aires, pero a mí me pasaron una grabación de cuando había venido Juan Pablo II a Buenos Aires, creo que en el 82, había sido 83, no recuerdo cuándo. Yo estaba terminando la primaria y vi a un camarógrafo corriendo Juan Pablo II por todos lados y me despertó algo y el tipo nos empezó a hablar de periodismo, un profesor, Sarsuto de apellido. Nos habló del periodismo. Y mira dónde estoy, Martín, entrevistándote a vos en Nacional Buenos Aires. ¿Tuviste algún profe que te generara eso? Sí, tuve muy buenos profesores acá, pero yo recuerdo uno de una materia que siempre pensé que era un embole, que es geografía. ¿Geografía? Sí, tuve un profesor que se llamaba Montes. Nos daba geografía de América, nos dio 2 veces geografía, nos daba geografía de América, estudiamos geografía de América, viste, dónde están las montañas, las cadenas montañosas de cada uno, los lagos, los ríos. Y cuando vino el examen, el primer examen, ¿viste? Te sentás, bueno, estuvimos estudiando esto, a ver qué carajo son las preguntas, que yo dije, ¿cuál es la altura del pico tal? ¿Cuál es el largo del río tal? De acuerdo a las características geográficas de la región de los Grandes Lagos, piense qué tipo de actividad económica y humana debe haber surgido y cuándo. No. Sí. Repetime, de acuerdo a la... ¿O qué piensa usted que se puede dar de desarrollo en la zona de las Rocallosas? Eso era la geografía era un contexto en el cual nos desenvolvíamos. Te hace pensar lateralmente, no te mirá, lo que te dice, mira, la geografía es un condicionante, que hoy además sabemos que la geografía es un enorme condicionante, es un condicionante de la geopolítica gigantesco, y es un condicionante inclusive de la actividad económica. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en gran medida, una de las cosas que desarrolló es los condicionantes geográficos del comercio internacional. Pero en ese momento era raro que en lugar de estudiarte de memoria algo, te dijeron, mira, ya te estudiaste de memoria todo esto, bueno, a ver, ¿para qué sirve? A mí las clases de él me encantaban. Áspero, nunca había puesto un 10, nunca... Montes. Sí. Montes. Uy, no. Esto sí es Harry Potter. No. Antes de Harry Potter. Es impactante esta biblioteca, Sí. Es como las películas. Como es la película de El Código Da Vinci, esas cosas, ¿viste? Que tienen que venir a buscar un ejemplar secreto. Necesito no darte bola en este momento. Necesito concentrarme en este lugar, me vuelve loco. No, me impacta. Te envidio profundamente que hayas podido estudiar acá. O sea, podías entrar y agarrarte un libro y sentarte ahí a estudiarlo, a leerlo. Sí, veníamos a estudiar. Qué hermoso, Martín, por Dios. ¿Te acordás cómo fue cuando viniste a dar el examen de ingreso? Tenés una historia particular, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Sí. Vine a inscribirme, y hice la cola abajo y delante mío había 2 madres que estaban hablando y uno le decía a otro, el mío va a entrar porque es abanderado, y el tipo que nos estaba tomando todos los datos dijo, señora, sin mirarla, señora, no se equivoque, acá todos los que vienen a dar examen son abanderados. Es muy buena. Pero señora, decía, no se equivoque, claro, acá todos los que vienen a dar examen son abanderados. Sí. ¿Cuál es la salida para vos? ¿Qué habría que hacer? Habría que pensar en una Argentina de qué tipo. Pensemos de acá a 20 años, no de acá a 5 años porque no lo vamos a lograr. A ver, mira, eso que acabas de decir es muy importante. ¿Tenemos la capacidad y la paciencia para pensar a largo plazo o no? Todos los países que prosperan tienen un propósito colectivo, después un compromiso individual con ese propósito, pero se logra si te das cuenta que vas a vivir con el resto mucho tiempo y que algunas cosas que no las vas a ver. Si querés salir del eslogan en educación, es un debate más arduo. ¿Qué es salir del eslogan? Queremos una educación que prepare a los jóvenes para el siglo XXI. No quiere decir nada.
Pará. Queremos una educación que prepare a los jóvenes para el siglo XXI, no es nada. No es nada. Ahora yo te digo, a ver, empezá a meterte un poquito más en detalle. Antes hablábamos de cómo haces para lograr una muy buena educación en todos lados. Una de las cosas que hizo por un problema fiscal, como suele pasar en Argentina, se hizo en los 90, es darle la educación a las provincias. Y ahí ya tenés diferencia de base, un Estado nacional, un Estado que se ocupa de todos los argentinos independientemente de dónde nacen. ¿Qué es darle educación a las provincias? La responsabilidad de la educación de las provincias, el presupuesto, cuánto destinan, cómo... ¿Ahora no es así? Es de las provincias. Yo digo, para mí funcionaba mejor cuando era una obligación nacional. Eso hace que existan pocos mecanismos para brindar mejor educación en una provincia que tiene pocos recursos. Esto que vos decías, che, pero si yo nací en Santiago del Estero, si yo nací en Formosa, ¿cómo hago? Antes el Estado Nacional tenía la obligación de brindar educación en todos lados. O sea, vos decís que vuelva otra vez a eso. A mí me parece que eso es una cosa que deberíamos discutir. Por lo menos, si no es así, ¿cómo hacemos para que el Estado Nacional tenga la capacidad para igualar? Pero ¿no hay un Ministerio de Educación Nacional? Sí. ¿Existe ese ministerio es el que determina y manda? ¿O los fondos hoy manejan las provincias? Hoy es potestad. Está bueno eso, Martín, la propuesta o la mirada que tenés. Una de las cosas que mutó desde la Argentina, que tiene una muy buena educación a hoy, es que el contexto socioeconómico cambió. La foto de un aula, la foto de esa año por año que te sacaban, la foto de un aula promedio hoy y la de hace 40 años es totalmente distinta. Entonces a los docentes los haces cargo de la transformación y la degradación socioeconómica de la Argentina y de enseñar. ¿Cómo lo haces cargo? No entiendo. Porque se tienen que ocupar de si el chico viene bien comido, del entorno familiar, de cómo vienen los padres a protestar, y no le das herramientas ni para eso, que las tendría que resolver el Estado por otro lado, ni para enseñar. Y una cosa que es muy importante es cómo igualás, cómo mejorás la formación docente. No hay sistema educativo que pueda mejorar si los docentes no son mejores cada vez. Vos lo que necesitas es, si yo quiero brindar información excelente y homogénea en todos lados, los tengo que tener muy bien formados con los mismos contenidos. Vos querés homogeneizar el cómo se forman los docentes. ¿Y vos esa es una propuesta para el futuro de la educación en la Argentina. Vos en la Argentina nadie me lo había encarado así. Nadie me lo había encarado desde los docentes. Todos me lo encaraban desde el alumno. O sea, tu mirada, mira qué interesante. Tu mirada es, señores, vamos a homogeneizar, hagamos iguales a los profesores, o sea, que tengan un mismo discurso o una misma idea, una misma formación. De calidad, una misma formación. Mi última pregunta, ¿qué es educar para vos? Educar tiene varios condimentos. El primero es un condimento no menor de la convivencia, de la socialización. Es decir, cuando guardapolvo blanco, saber a qué comunidad pertenecemos, cuál es nuestra historia común, cuáles son las cosas que compartimos y hacia dónde avanzamos colectivamente. Eso es un componente fundamental de cualquier nación, de cualquiera. Y después hay una parte que es muy importante que tiene que ver con la capacidad de despertar, además de los conocimientos comunes que hacen que nos podamos interrelacionar mejor entre nosotros, la capacidad del pensamiento crítico. Todas las cosas que vos ves sirven para formar una manera de pensar. Y lo que es importante no es resolver un problema puntual, lo importante es cómo el ejercicio de resolver problemas puntuales en cualquier ámbito, sea en geografía, como comentábamos antes, o en matemática, o en música, te permiten abordar los nuevos problemas que vas a tener en tu vida. Martín, me pongo de pie para agradecerte y para que nos hayas permitido conocer tu colegio, el Nacional de Buenos Aires, un lugar mítico para muchos y incluso para mí, que soy un curioso por naturaleza, quería conocer este lugar de pensamiento y de educación. Me asombra que no hayas estado acá antes, me alegra mucho que hayas tenido la iniciativa de venir. Esto tiene mucha historia y además es muy lindo, y a mí me trajo recuerdos de todo tipo. Impactante este colegio. Sí. Muy. Y además recorrerlo con Martín Lustó, que es parte de ese colegio. Sí, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención? La biblioteca. Es linda. No, me rompió la cabeza la biblioteca porque me hizo acordar una biblioteca de la Universidad de Salamanca. Una vez tuve la chance de ir a relatar a Boca, Salamanca, y me fui, todos se fueron a un shopping. Y yo, nerd, me fui a la biblioteca de la Universidad de Salamanca, donde había estudiado San Martín. Mirá. Y te juro que me rompió la cabeza. Ahora, esta biblioteca no tiene nada que envidiarle a las mejores bibliotecas del mundo. Bueno, habla un poco de lo que es la diferencia de educación, Diego. El colegio donde estudiaste vos, seguramente con un nivel de educación diferente al mío, pero nada homogeneizado. Pero eso es lo que fui a buscar. Espero que se haya, por lo menos, logrado entender el mensaje de hablar de educación en Argentina.